Estimados amigos, ¿cómo les va? Estaba leyendo la abundante literatura que hay con respecto al liderazgo y cómo ser un buen líder, cómo ejercer el liderazgo de una manera efectiva. Hay abundante bibliografía, pero anoté algunas características comunes que tienen todos los autores. Estoy de acuerdo. No son las únicas, pero son, yo diría, las principales para ejercer un buen liderazgo. Y a propósito del liderazgo o de la evaluación que podemos hacer del tipo de liderazgo del presidente Castillo, me preocupé de 3 o 4 de estos elementos. Una de las características que coinciden casi todos los autores es que el líder tiene que ser una persona que logra convencer a los liderados que tiene un proyecto superior por el que vale la pena luchar, caminar, etc. En ese sentido, cuando era candidato el presidente Castillo, generó en muchos peruanos la idea de que él, por no ser del statu quo, de la política tradicional, etcétera, tenía, digamos, una propuesta con respecto al Perú que no la supo frasear muy bien, dicho sea de paso, porque su llegada al poder, como ya sabemos, fue más por el antivoto que por sus propios méritos. Pero llegó a convencer a un buen número de peruanos que él tenía claro que cambiando la Constitución iban a resolverse muchos problemas estructurales del Perú, como por ejemplo el tema de la educación de baja calidad o una salud que no es preventiva o el tema del empleo. Lo cual, para quienes conocemos un poco cómo se maneja la función pública, hemos leído la Constitución, era claramente un engaño, pero dadas las circunstancias políticas, así funciona la política a veces, dado el contexto político y yo diría, el muy bajo rendimiento de los candidatos que se presentaron por opciones o por partidos que en teoría tenían la posibilidad de hacer algo más serio como propuesta y como planteamiento para los peruanos. Entonces el presidente Castillo finalmente llegó a Palacio de Gobierno. Y como estas propuestas eran muy vagas, eran más de discurso, eran más de oferta electoral y no tenían mucha reflexión, mucho contenido, solo un componente ideológico, incluso tampoco muy sólido. Entonces, como ya hemos dicho en otros videos, van 6 meses de gobierno y esto es improvisación, más mala decisión, en fin, todos los elementos que ya conocemos, que no voy a repetir. Volviendo al tema del liderazgo, entonces, ese propósito común para convencer a los peruanos de que estaba por liderar un proyecto que fuera para mejor, no se cumplió. Es más, lo que a algunos peruanos llegó a convencer, ya creo que incluso esos peruanos que votaron por el señor Castillo están claros que eso no es viable y que el propio señor Castillo no tiene idea cómo ponerlo en práctica. Me refiero al supuesto cambio positivo del Perú con la nueva Constitución. Un segundo elemento de liderazgo es que el líder debe ser capaz de formar un equipo potente que lo acompañe. Y para formar un equipo potente que lo acompañe, el líder tiene que ser capaz de llamar a los mejores. Por supuesto, llamará con mayor confianza a aquellos que tienen una idea política similar, que lo han acompañado, pero si no cuenta en su entorno ese nivel de acompañantes, entonces hay que buscarlo en otros lados. Y el Perú, por cierto, tiene mucha gente independiente que podría dar la talla, pero aquí parece que hay un problema con el presidente Castillo. Y es que no se rodea de gente que sea muy capaz. Claro, como lo ha dicho la expresidenta del Consejo de Ministros, la señora Vázquez, que el presidente no despachaba los temas claves con los ministros, la presidenta del Consejo de Ministros, sino con un grupo pequeño de asesores que lo acompañan en Palacio de Gobierno, y que, si sabemos sus apellidos, es mucho. Entonces,
ya esto va para otro tipo de análisis. ¿Por qué el presidente tiene tanta dificultad de rodearse de gente que sepa, que tenga experiencia, que sepa incluso más que él? Un líder tiene que ser capaz y ser tan seguro de sí mismo que se beneficie y tenga claro que se beneficia cuando trabaja con personas que lo ayudan y que incluso son más capaces que él o que ella. Y aquí viene el problema que parece existir. El presidente no desea tener gente que sabe más que él. Ese es otro tipo de análisis. Pero también genera esta situación, no cumplir con el requisito de potenciar bien su equipo, sino tener un equipo, la verdad, aparentemente muy mediocre y que le origina toma de decisiones también mediocres o equivocadas. Una tercera característica del liderazgo, según los autores, es comunicar bien. Y aquí claramente el presidente tiene serios problemas, al punto que él, consciente de esos problemas, y con el argumento de que los medios de comunicación no le ayudaron en la campaña, pues no da fácilmente entrevistas a los medios de comunicación y, como para tratar de decir que sí las da, tomó la decisión de dar 2 o 3 entrevistas, 2 a medios nacionales o 3 y una a un medio internacional, y la que más se conoció fue la entrevista al medio internacional CNN en español, y la verdad que fue una entrevista desastrosa en términos comunicacionales y muy mala para su imagen y para la imagen del Perú, que él mismo debe darse cuenta que es así. Entonces, no comunica bien, no convoca a gente capaz para que esté acompañándolo, no tiene un proyecto claro, 3 características de un liderazgo que no están con él. Otra cuarta característica, no menos importante, es que el líder tiene que saber delegar. Y para saber delegar, tiene que comprender un poco cuáles son las características de cada función. Por ejemplo, de los ministerios. El ministerio, el ser ministro, es una tarea muy complicada. A veces, algunas personas miran pues, el ministerio solamente desde el punto de vista del poder que tiene el ministro, que él tiene, por supuesto, de acuerdo a la Constitución. Y se miran los aplausos de la juramentación y las declaraciones que da, pero realmente el ejercer un ministerio requiere una carga emocional y una necesidad de manejar, digamos, elementos, lo que se llaman habilidades blandas, ¿no? Muy fuerte. Yo me atrevería a decir que un día normal de trabajo de un ministro, cuando trabaja bien, por supuesto, es equivalente a una semana o tal vez en algunos casos a un mes en la descarga emocional, en la capacidad de concentración. Cada día aparecen nuevos temas en adición a los que se desean hacer, que requieren mucha atención, mucha concentración, y te puedes equivocar, por supuesto. Entonces, si las personas a las que él pretende nombrar como ministros no tienen estas características, es porque el presidente no está haciendo una buena evaluación de la función. No conoce, ha dicho que no conoce ni siquiera la de la presidencia. Entonces, claro, dice, esta persona me parece que puede ir ahí, pero en la mayoría de los casos, ministros del Interior, ministros de Relaciones Exteriores, ministros de Educación, ministros de Defensa, ha sido, la palabra que ha usado la prensa es impresentables, por decirlo de alguna manera. Presidente del Consejo de Ministros, ya van 3. Entonces tampoco sabe delegar, tampoco tiene capacidad de delegar. Y dicen también los autores que una de las características que debe tener un buen líder es que debe ser consciente de sus fortalezas y de sus debilidades. Y siendo consciente de sus fortalezas y de sus debilidades, saber conducirse con las fortalezas que tiene, pero tratar de compensar sus debilidades. Y eso es lo que el presidente Castillo parece no querer hacer. Porque ya no es cuestión de si sabe o no sabe. 6 meses son suficientes para darse cuenta con tantos errores, todo el mundo se los dice, que
este es un tema que tiene que corregir. Entonces, este video lo que pretende es reflexionar con ustedes acerca de las características básicas de un líder, de un liderazgo. Y si esas características básicas no se cumplen, entonces el liderazgo no va a funcionar. Y si ese líder es el presidente de la República, esa presidencia de la República y ese gobierno va a tener serios problemas. Pero el problema cuando un líder de una empresa no funciona es que la empresa es la que sufre el impacto y entonces probablemente el directorio o la junta de accionistas van a cambiar a ese presidente de la empresa. El problema en el Perú es que el señor Castillo ha sido elegido constitucionalmente por 5 años. Van 6 meses y hay tal cantidad de errores, dificultades, ausencias, etcétera, que la pregunta es, ¿quién se perjudica? No es la empresa, es todo el país, todos los peruanos. Y lo que tendría que hacer la junta de accionistas o el directorio, en este caso, que sería la población peruana, sería evaluar a través de sus autoridades constitucionalmente cómo salir de este problema. Y hay que empezar a pensar seriamente en una salida política y democrática constitucional a este problema. Muchas gracias.